manos allí donde estás y le adoras a Él. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Él suspiró, el cielo lo ignoró y el Hijo descendió en tinieblas. La guerra Él ganó, la muerte derrotó y el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre Él, la gloria es, por siempre. Por siempre te adoramos, por siempre. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el
Tú venciste para siempre, Jesús. Llevaste en ti mi pecado, en mi lugar. Llevaste la cruz, llevaste la muerte. Oh, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, en tu nombre hay poder, en ti está el poder. Bueno, Dios les bendiga. Estábamos teniendo una serie de porqués, ¿verdad? Pero hoy voy a hacer un alto porque he estado en esta semana pues muy al tanto de muchas cosas que están pasando, sobre todo en Cuba, que es lo que más al tanto estamos. Hay dos grandes cosas pasando allí. Una es el coronavirus, que está matando a la gente, y la otra es las protestas y todas las cosas que ha habido, ¿verdad? Y todo eso, y la verdadera cara que ha puesto el mundo ante todo esto, porque hay una apatía total a la causa cubana en el mundo entero, una apatía en todos los lugares. Bueno, entonces basado en eso, pues quiero hablarles de un personaje de la Biblia que estaba pasando por una situación muy parecida y lo conocemos muy bien. Yo creo que es uno de los personajes que más conocemos, ¿verdad? Que lo conocemos muy bien, y es Habacuc. ¿Cuántos no conocen a Habacuc, verdad? Él hizo una oración porque él estaba viviendo una catástrofe en su país de la misma índole, de enfermedades, desesperación. Había situaciones difíciles allí en cuanto al pecado, había juicio, había de todas esas cosas. Y yo quiero ir un momentico a Habacuc 3, que es la oración final. La voy a leer para que vean como la oración que siempre, yo recuerdo esta oración la hacíamos en Cuba cuando faltaban las cosas y cantábamos la canción y todo, ¿verdad? Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró a mis huesos. Sí, temor, pudrición. Dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, y ahí está la oración que él está haciendo, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Aquí vemos un enfoque. Ellos van a ser atacados por alguien y están pasando situaciones, y él está diciendo que no haya de nada porque va a haber una escasez muy grande, una crisis muy tremenda. Y nosotros en Cuba vivimos estas crisis porque esta canción la cantábamos en la época del periodo especial, que también no había nada tampoco y estábamos en crisis. Lo bueno que no había enfermedad, que era lo mejor, que no había, pero había mucha crisis. Y la enseñanza es que con todo lo que esté pasando, del Señor no podemos olvidarnos. Y eso es la parte más importante, que tenemos que estar quietos y ser guiados. Y es la idea que lo que quiero compartir con ustedes, ser guiados por Dios. Y esta guianza que estamos aprendiendo, nosotros aquí desde nuestra paz, desde este lugar de paz que vivimos, que aunque tenemos dificultades y a veces, pues también nuestras luchas, pues podemos transmitirle a los que están allá en el otro lado, de enseñarles a que vivan esa paz del Señor, que confíen en el Señor, que se den guiar por el Señor. Porque aunque pase lo peor, si estamos en el Señor, sabemos que tenemos esperanza de dónde vamos a ir, ¿verdad? Aunque pase lo peor. Ahora, lo que está pasando ahí es algo nunca visto, porque tanta muerte, eso no es una cosa muy común, ¿no? Y está pasando por todas partes, ¿no? Pero algo nos enseña la Biblia, que en medio de las dificultades, escaseces, necesidad, dolor, sufrimiento,
inconformidad y malas noticias, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. Y eso es lo que tenemos que pensar. Permanecer en Dios y Dios permanece en nosotros. Amén. En toda esta, porque aquí también hay mucha alarma de que si ahora Delta y después va a venir la Gamma y después va a venir la otra y después la otra, porque ya es un plan que hay en el mundo para desactivar el mundo, para que no el mundo no sea igual y para control. Es un plan que existe y el que no lo vea no es porque no quiere, porque todo esto es hecho, estas enfermedades son hechas, esos virus son hechos por los hombres para control. Quieren controlarnos, quieren desactivar las cosas como estaban, pero Dios está en control, es lo bueno. Dios está en control, es lo que tenemos nosotros que confiar. En esta semana que pasó, yo tuve un día que tuve una ansiedad muy grande, no por las cosas, sino por cosas personales. Tuve una ansiedad muy grande y cuando llegué a mi casa, Freddy me dio un regaño, eso sí, espiritual, ¿no? Y me dijo, ven acá, tú no eres el que dice que todo te rebala, que tiquitiqui, taca. Entonces, ¿eso es un cliché o es verdaderamente algo que entonces efectivamente ahí pensé, dije, bueno, hasta le pedí perdón al Señor porque estaba ansioso, había perdido un poco la confianza, estaba ansioso por cosas que quería hacer y que veía que no salían, porque cosas que no salen, no, que las quiera uno hacer, no salen, ¿no? No tienen final, no ves cómo seguir, no ves la puerta detrás de nada. Y verdaderamente estaba así, pero eso es humano, comprendí que era humano y que hay que confiar en el Señor, porque entonces me puse a pensar, bueno, es verdad, si Dios está conmigo, pues también Él está en control. Entonces, lo que tengo que dejarme guiar, ¿no? Guiar, y esa es la idea de este estudio hoy, de dejarnos guiar. Dios es tan especial que nos permite quejarnos, fíjense, que nos permite hacer preguntas, que nos permite llorar, amén, que nos permite aún desanimarnos, pues conoce nuestra naturaleza humana y nuestras emociones. Que si Dios nos permite, y esto es una de las cosas que Habacuc estaba haciendo, diciéndole, bueno, yo voy a confiar en ti, aunque falte esto, aunque falte lo otro, aunque me queje, aunque murmure, aunque haga cosas, murmurar no en el mal sentido, sino en el buen sentido y esperar en Dios. Amén. Dicen amén. Ahora, en Habacuc también, en el capítulo 3, versículo 2, dice algo muy interesante y lo quiero compartir para que ustedes vean qué interesante esto, ¿no? Dice, lo voy a leer de aquí porque lo veo mejor aquí que allá. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Verdad? Porque hay un temor que tiene que venir a nosotros, que es el temor a Dios, a las cosas que Dios hace, Dios como Dios. No tanto temor a las circunstancias, sino a Dios, ¿verdad? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y esa es una de las cosas que yo pienso que debemos de orar también, aparte de la misericordia, es que la obra de Dios se active en Cuba en medio de estos tiempos que están viviendo y que estas situaciones pues venga a avivamiento, a que mucha gente conozca al Señor, que confíe en Él, que espere en Dios. Y yo le voy a decir a usted, cuando usted pueda, dele palabra de sabiduría y de bendición a las personas con las que llama, a las que está ayudando, a las que está enviando. Porque déjeme decirle, si hay gente con las que he hablado que están muy confiados en el Señor, que tienen mucha confianza en el Señor y que están esperando en Dios y que están poniendo todas estas circunstancias en las manos de Dios. Yo he hablado con varias familias de nosotros, con varios, y he oído a algunos testificar de las cosas que Dios está haciendo. Entonces, sí hay personas que están esperando. Entonces, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de nosotros también. Aquí en este lugar que vivimos, que también hay muchas malas noticias y también hay muchos problemas y también hay muchas circunstancias, nosotros tenemos que estar avivando la obra de Dios en medio de nosotros, teniendo esa esperanza bendita, creyéndole a Dios que Él está obrando, ¿verdad? Y dice después, la última parte de ese versículo dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Y eso es algo importante porque estamos pidiendo a Dios misericordia, ¿verdad? Pues en esa ira que se está derramando por tanta maldad, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada, pues que Dios tenga misericordia. Así que en su oración, usted pida misericordia siempre, ¿verdad? Misericordia y misericordia y misericordia. Porque la misericordia es
la que puede hacer la diferencia. Amén. En todas las cosas. Pero una de las cosas que nosotros no podemos permitirnos, fíjense, es perder la fe, la esperanza y la confianza en Dios. Amén. Esas son tres cosas que no podemos permitirnos. Tú puedes desanimarte, como ya te dije, porque es humano, llorar, tener ansiedad, ¿verdad? Te puedes permitir hacer preguntas, alguna queja, ¿por qué estoy pasando esto? Porque yo me lo pregunté muchas veces cuando estaba en Cuba. Me preguntaba, yo estaba orando por irme, siempre oré por irme, siempre que nací creo que salí del vientre de mi mamá, orando por irme. Ya quería venir para acá. Pero bueno, en toda mi oración por irme, siempre me quejaba de esas cosas y decía, Señor, pero bueno, no me desanimaba, tenía esperanza, tenía fe y tenía confianza en Dios, y eso me llevó a conocer a Dios mejor. Al momento que cuando ya me llegó la salida era como que bueno, ahora no la quiero, ¿no? Pero bueno, sí, se toma ese riesgo, pero hay cosas que pasan, ¿no? Así como esa. Pero eso es lo que no podemos perder, no lo podemos perder. Entonces, en esa guianza yo cogí 3 versículos para llevarnos a una guianza, a un camino, una senda, ¿verdad? Hacer una senda. Y el primer versículo para la senda que vamos a hacer hoy es el Salmo 23:2. Anoche yo tuve unas cuantas pesadillas porque tuve un día un poco violento el día de ayer, porque tuve que ya pintar para mí una pared es algo violento. Y cuando estaba en esa pesadilla, lo que me vino a la mente fue el Salmo 23. Yo le doy gracias a Dios por las palabras que nos aprendemos, que nos sabemos, porque nos ayuda a liberarnos. Y eso me liberó. Y del sueño, en el sueño estaba yo diciéndole el Salmo 23 a la situación que tenía, y me desperté, bueno, y vi que Dios está en medio de nosotros. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque Él tiene control aún de nuestros sueños, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues descansé y pude dormir bien y todas esas cosas. Entonces, en el Salmo 23, el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Que decir, esa es la primera senda que te quiero enseñar para guiarnos en medio de estos tiempos que estamos viviendo, es que el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Es nuestro pastor, es el que nos guía, es el que nos lleva por todos los lugares, el que está en todas partes, es el que nos timonea la vida, ¿verdad? Y dice que en lugar, es una promesa hermosa esta, yo no sé si tú la ves como la gran promesa, ¿verdad? En lugares delicados pastos me hará descansar. A mí me recuerda siempre aquella película de Qué verde era mi valle, ¿verdad? Es cuando yo leo este salmo, pues pienso en ese lugar maravilloso, y estaba escribiéndolo y me puse a pensar en, no sé, en cosas pasadas bien bonitas, de lugares hermosos que el Señor lo lleva a uno a esos lugares, ¿verdad? Es así. Que decir, la dicha de los santos como ovejas del prado de Dios es precisamente porque estamos descansando en un lugar especial en la presencia de Dios. Aunque esté pasando lo que esté pasando, esa circunstancia es importante. Dios te está guiando, te está dando paz en medio de eso. Quiere decir, una de las dos cosas que da es paz y contentamiento en el corazón, cualquiera que sea la circunstancia. Y esa es una de las cosas de recibir a esa senda maravillosa de ser pastoreado, dejarse pastorear. Y yo le voy a decir, y usted dirá, bueno, esto yo me lo sé de memoria, ¿qué me estás diciendo? ¿Verdad? Me sé hasta el Salmo, ¿verdad? Pero déjame decirte, muchas personas que están en la iglesia no se dejan pastorear de Dios. Son rebeldes a eso. No se dejan pastorear ni de uno mismo, de nosotros, los pastores. Y no se dejan pastorear de Dios. Muchos por muchas cosas, por sus aflicciones, por sus vanidades, por sus situaciones, por su carácter, por su vida, por todo. Te tienes que dejar pastorear de Dios. Si no te quieres dejar pastorear de mí, no hay ningún problema, hay pastores en todos lados. Pero te tienes que dejar pastorear de Dios. Amén. Es importante que empieces a pensar que Dios es el Señor, es mi pastor. Interiorízalo. Eso va y lo repites como un papagayo, como el Padre Nuestro, como cualquier otra cosa. Pero interiorizarlo y decir, en esta senda de mi vida, en esta vida que estoy viviendo yo, tener a alguien que me guía y que es mi pastor es algo importante, fundamental, y dejarme pastorear por él. Amén. En cualquiera que sea la circunstancia. No sé si me entiendes lo que te estoy explicando, ¿verdad?
Amén. Ahora dice que te lleva a aguas de reposo, ¿verdad? Y ahí te pastorea. No te está llevando a un agua tormentosa, ni a una tormenta, ni nada. Te está llevando a aguas de reposo. Te está dando lo mejor. Limpias y cristalinas, ¿verdad? Lugares hermosos, lugares bellos, ¿verdad? Estaba viendo algo en la televisión y era un lugar hermoso. Digo, bueno, así como yo me imagino que sea el agua de reposo que nos lleva el Señor. Un lugar especial. Y siempre está en eso como algo muy importante. Ahora, la segunda guianza que tenemos en el Salmo 25, del 8 al 11, Salmo 25, del 8 al 11, la segunda, vamos a decir, guianza. Yo cogí tres guías. La primera es el Salmo 23, la segunda el Salmo 25. Dice, bueno y recto Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Estos versículos del 8 al 11 abarcan una cantidad de cosas tremendas. Es un mar de senda, ¿verdad? Un mar de senda. Y ponme el 8 otra vez. Vamos a ir viéndolo uno a uno rapidito, ¿verdad? Hay una perfección en Dios increíble. ¿Cuántos creen eso? Es una perfección tremenda, una perfección aún para hablarnos en su palabra, para indicarnos las cosas que hacen y las cosas que vemos. No sé si ustedes siguen mucho estas cosas de la NASA que están haciendo, viendo planetas y esos por ahí. Ellos están asombrados de las cosas que ven, de la perfección que hay en el universo, de las cosas porque hay muchas cosas que rompen hasta la física del pensamiento humano, porque es Dios, simplemente. Dios está en todas las cosas. Dios ha creado todo y lo hizo perfecto. ¿Cuántos creen que lo hizo perfecto? Dice, porque dice el verso 8, dice, bueno y recto es Jehová. Es una declaración. Y una de las cosas que tenemos que declarar para caminar con Dios, para guiarnos, para ser guiados por Dios, es esto, que es bueno y recto Jehová. Los juicios de Él, Él sabe por qué los hace. ¿Cuántos dicen amén? Pues eso está en su mano y en su poder. Dice, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, que es decir, los que Él quiere levantar de los pecados, de los pecadores, y darle salvación, Él le va a enseñar el camino. Hay personas que han muerto en estas circunstancias de la enfermedad, de la pandemia, que son porque Dios se las ha llevado para su presencia, para librarlos de algo, ¿verdad? Para darles salvación eterna. Y tenemos que darle gloria a Dios por esas personas, porque se nos adelantaron y están gozándose con el Señor. Hay personas que han muerto para juicio. ¿Y eso le pertenece a quién? Al poder y la sabiduría de Dios, bueno y recto Jehová. ¿Ok? Dicen amén, es importante. Vamos al 9 un momentico. Vamos a ir viendo rápido, pues si no es mucho, ¿no? Encaminará a los humildes por el juicio. Aunque haya juicio, ¿verdad? El camino que Dios está dándonos a nosotros nos enseñará a los mansos su carrera. 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Es decir, los caminos que de Dios son ¿qué? Misericordia y verdad. Y ese es el segundo camino. El primero es, la primera guía que era ¿qué? Buenos pastos, aguas tranquilas. Y ahora el camino es misericordia y verdad. Amén. Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por eso tenemos que lograr que mayor cantidad de personas, ese es el trabajo de la iglesia, decirle a la gente, bueno, yo conozco algo muy maravilloso, si estás padeciendo todo, estás viviendo situaciones difíciles, pero hay un Dios que te guarda los pactos, te da testimonio y que te enseña el camino de la misericordia y la verdad. Yo les voy a invitar a ustedes a que caminen ese camino, amén. Camino de misericordia. ¿Ustedes saben qué es caminar camino de misericordia? No solamente pedirle a Dios que tenga misericordia de otros, sino usted ser misericordioso. Amén.
misericordioso con lo que piensa, misericordioso con lo que juzga, misericordioso con lo que hace, misericordioso con lo que dice. Amén. Y que usted enfoque toda su vida en la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Ese es el enfoque de la vida. Bien, el 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por eso? Que es grande, dice, que es grande. Mi pecado es grande, pero Él lo perdona, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Por amor de su nombre. Yo creo que esa es una senda maravillosa, ¿verdad? Para caminar. En la tercera senda está en el Salmo 48. 48 que dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este es un versículo poderoso. Una de las cosas que tienes que aprender bien con el Señor es que no tienes que tener ningún temor, ni siquiera a la muerte. Yo sé que ese es un temor muy innato en el ser humano, ¿verdad? Pero ni un temor, no tenemos que tener ese temor, porque dice que nos guiará aún más allá de la muerte. En ese momento difícil de la muerte, el Señor nos estará guiando, recogiendo y llevándonos a su presencia. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por eso? Es difícil, es difícil. Yo sé que es difícil, pero dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente. Esa es la senda de eternidad. Amén. La tercera senda es la senda de la eternidad. Es decir, nosotros no estamos viviendo esto en el Señor hoy porque estamos en el hoy. Simplemente porque estoy bien, porque me siento bien, entonces en la iglesia, qué bonito es venir a la iglesia, qué bien me siento. Es una cosa perfecta. Vine a la iglesia y acepté al Señor ¿para qué? Para que perdone mis pecados, tenga misericordia de mí y me dé eternidad. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Quiere decir que las sendas son muy sencillas. La primera, estoy siendo pastoreado, ¿verdad? Pastoreado en verdes pastos, aquí, viviendo en buenas aguas, tengo paz, tengo confianza en Dios. La segunda senda, ¿qué? Que estoy viviendo en misericordia y en verdad. Y la tercera es que estoy caminando a la eternidad. Amén. Es decir, si ese es el pensamiento nuestro, ¿están todos ahí en ese pensamiento? Pues vamos a ser guiados por Dios y vamos a terminar como Habacuc, ¿verdad? Ahora, escogí esta oración de Habacuc porque él estaba pensando por el día de la angustia, por la violencia y por la injusticia. Y no hay nada más frustrante que pasar por violencia, ¿verdad? Por injusticias, por dolor. Pero el profeta no dejó quebrantarse, mantuvo su paz. Y levantó esta oración en donde él manifiesta la gloria del Señor con un corazón conmovido y convencido. Y esa es lo importante como el fin de todo este proceso que estamos viviendo en el día de hoy, en todas las cosas que estamos viviendo, porque hay muchas cosas aquí en este mundo. Estamos viendo un año difícil. Cada vez son más difíciles los años. ¿No es así? No son más fáciles. Estamos viendo un año difícil en el que hay más anuncios de enfermedades, más anuncios de problemas, hay más problemas políticos, hay más problemas económicos, hay más problemas sociales, hay más y más, y no va a ser menos, va a ser más. Y a mí me da pena, no conmigo, ni con muchos de ustedes que ya estamos pasaditos ya de Leyún para adelante, hasta allá hemos llegado casi a Kendall. Pero, sí, ya tú estás en los calles ya. Es verdad, ya estamos pasados ya. Nosotros no tenemos problema. Yo me pongo a pensar en los niños. ¿Qué mundo estamos legando para ellos? ¿Qué mundo estamos legando? Yo creo que es una responsabilidad nuestra enseñarles a ellos a conocer a Dios y confiar en Dios, porque el mundo que viene hacia adelante, para los hijos nuestros, los nietos y para allá y por ahí para allá, va a ser un mundo muy difícil, verdaderamente difícil y un mundo sin Dios prácticamente. Entonces,
los cristianos van a ser como algo anacrónico. Pero gracias a Dios que Dios va a tener misericordia de su pueblo. Amén. Dicen amén. Ahora, vamos un momentico a Habacuc otra vez para hacer énfasis en el 19. No, el verso 18. El 3:18. Dice, con todo, y a mí me encanta esa palabra de él, esa confianza total en Dios, esa, vamos a decir, esa fe, ese amor a Dios. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová, me alegraré. Y él está hablando de una lista de cosas que van a faltar, de situaciones que va a haber, de violencia que va a haber, que injusticias que va a haber. Y no le parece que eso está tan actual. Estamos llenos de violencia, de injusticia, de enfermedad, de problemas, de malas noticias. Pero dice con todo, yo quiero que te quedes con esta palabra, que te la lleves a tu corazón, la guardes en tu corazón y la lleves para tu casa y la pongas en tus muros y se la digas a las personas con las que vas a hablar hoy, a las personas que vas a hablar hasta Cuba y todo, le digas, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿En quién te vas a gozar? En el Dios de tu salvación. Las sendas, yo cogí 3 versículos para hacer la senda, pero la Biblia entera es una senda, un camino eterno hacia la presencia de Dios. Hazme caminar por las alturas, por la frescura de la vida. Hazme ver una bendición en medio de todas las dificultades. Y eso fue lo que yo pensé esta semana cuando después que tuve ese pensamiento, que estaba en esa angustia, pues tuve mucha paz cuando oré y cuando reflexioné y dije, bueno, Señor, dame no solamente paz, sino confianza para ver tu mano en medio de todas estas cosas que están pasando. Y dice que el Señor se pasea en medio de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Él está teniendo control de todas las cosas que nosotros pensamos que no tiene control. Él está teniendo control. Lo quiero dejar con este versículo, lo voy a volver a leer. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y yo quiero que lo leas conmigo. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, y con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Vamos a orar, puesto de pie. Señor, venimos delante de tu presencia, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso y precioso. Y de verdad que en medio de todas nuestras circunstancias, sabemos y nos alegramos y nos gozamos en tu presencia, porque tú eres el que nos guías, el que nos llevas por los caminos, el que nos haces vivir de una manera diferente y en el cual haces nuestros pies como de sierva y nos llevas a las alturas. Nos haces andar, Señor, en medio de los tiempos, en medio de las dificultades, nos haces vivir de una manera diferente, maravillosa, y te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y descansar en ti y saber que tu misericordia y tu verdad van a prevalecer por encima de todas las cosas. Ahora mismo extiende esa misericordia sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tu casa, Señor, sobre esta nación y sobre Cuba y sobre todas las naciones del mundo que la necesitan. Que tu misericordia sea establecida, Señor, y tu verdad sea establecida. Mira, Señor, levanta a tu pueblo para que hable, para que testifique, para que enseñe quién tú eres. Abre la boca de tu pueblo, Señor, para que hable de ti en medio de los tiempos. En medio de los tiempos haz prosperar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.